Vale, bueno, pues entonces vamos a ello, ¿no? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Gustavo Bueno la oportunidad de poder hablar aquí sobre algunas cuestiones de las ciencias de la geografía, sobre las que hace algún tiempo pues vengo leyendo y tomando algunas notas. Y en segundo lugar, creo que debo una explicación al público, al menos sobre el título. Porque el título de las ponencias de estos días dice así, dice individualidad y personalidad de la geografía, dos respuestas. Y claro, este título, por una parte, y sobre todo a los geógrafos puede darles idea o puede remitirles a un debate muy famoso de los años 40, 50, 60 y que todavía colea hoy día, que es el tema del individuo geográfico, de la excepcionalidad de la geografía, y no estaba pensado así. A ver, no estaba pensado, aunque vamos a tocar ese tema, porque las dos respuestas sí que tienen que ver con eso, pero no porque cuando di el título pues pensase en que individualidad se refería a la excepcionalidad de la geografía, sino por otro tema. Individualidad y personalidad de la geografía es que en aquel momento que estaba preparando materiales pues aparecía una definición de un geógrafo que decía: pues nosotros vamos a hablar aquí de la individualidad y de la personalidad de la geografía. Entonces, cuando me propusieron hablar de la geografía, pues dije, bueno, pues el título ¿para qué o por qué? Para mantenerme a una escala más o menos EMIC de lo que dicen los propios geógrafos. Es decir, los geógrafos están preocupados por si su ciencia tiene cierta individualidad, digamos adintra, ¿no? Y personalidad, frente a las otras ciencias que tendrían otra personalidad, por lo tanto, de alguna manera ancestra. Es decir, que en el fondo, sin decirlo, estarían tratando de un problema muy antiguo, que es el problema de la unidad y la distinción de las ciencias. Entonces, de alguna manera, EMIC, aunque los geógrafos no quieran reconocerlo o no se den cuenta de ello, están tratando de los temas que yo voy a hablar aquí. En concreto, un geógrafo, José Estebanez Álvarez, en una obra que se titula Geografía Humana, en la introducción de esa obra, pues dice, bueno, pues nosotros vamos a intentar explicar aquí, antes de empezar a hablar de la geografía humana, de cuál es la individualidad y la personalidad de la geografía. Bueno, a partir de ahí, pues extraje el título sobre la individualidad de la geografía, ¿no? En realidad, de lo que estoy hablando aquí es intentaré reflexionar sobre la contestación o no contestación, o sobre el sentido, o sobre esta pregunta que aparentemente puede ser tan sencilla y que se formulan docenas de geógrafos. Se puede rastrear a lo largo de la literatura de la historia de la geografía qué es la geografía. Esta es la pregunta, ¿no? Y por tener así a mano algunas cosas, pues hay una obra de Jacques Slevin que se titula ¿Qué es la geografía? O también una obra de Alstair y Bonnet que se titula así, ¿qué es la geografía? Y una pertenece al ámbito francófono, la otra pertenece al ámbito anglófono o en español, de un peruano, y bueno, y también Estebanez y muchos otros incluyen siempre esta pregunta, ¿qué es la geografía? Otra cosa es después cómo proceden a ello, ¿no? Cómo proceden a este tema. Por lo tanto, este título, Individualidad y personalidad de la geografía, que aparece, digamos, enmarcando aquello de lo que yo voy a hablar hoy y mañana, pues de alguna manera tiene que ver eso, con que la pregunta en el fondo no se la hace Estebanez, pero viene a decir qué es la geografía, cuál es su individualidad y su personalidad. O sea, que vamos a estar girando en torno a esas, ¿no? También debo aclarar otra cosa, que de las cosas que vamos a hablar giran en torno o están pensadas de alguna manera
en una escala, diríamos, hablando geográficamente, una escala más pequeña, pero que por lo tanto coge un ámbito más grande, hablando de la cuestión del objeto, de la geografía, y por ahí irían los tiros, ¿no? Hay un libro del que tengo una fotocopia aquí una fotocopia sobre, vamos, este es de los años 60, 70 aproximadamente, y en el que aparecen numerosos geógrafos, entre los más renombrados igual a lo mejor suena, por ejemplo, Pedro Plans en España, o Max Derriot en Francia, que es un famoso geomorfólogo. Bueno, pues se plantean este tema, dicen el objeto formal de la geografía, es decir, para situar a la geografía en el contexto, para determinar su individualidad y personalidad, dicen, y esto digo que es de los años 60-70, ¿no? Entonces dicen, si el objeto material de la geografía es, como precisó Richthofen, la superficie terrestre, los elementos que la componen, no obstante todos ellos constituyen a su vez los objetos materiales de otras ciencias, plenamente independientes, naturales y humanas. El problema de los límites de la geografía se presenta muy espinoso, ya que entra en colisión con otras disciplinas. Los geógrafos intentaron diferenciarla de esas ciencias, y más adelante sigue, dice, se advirtió entonces que la geografía adquiere autonomía por su objeto formal, es decir, no por su objeto, es decir, que esta teoría del objeto, que es una teoría, vamos, es que cuando esto lo confrontamos con la teoría del cierre categorial, y cómo la teoría del cierre categorial abre un espacio nuevo a la hora de analizar las ciencias, que es el espacio de la gnoseología, es decir, hay una serie de, podríamos expresarlo así, ¿no? Hay, a la hora de las distintas teorías de la ciencia y las formas de enfocar a las distintas ciencias, el materialismo filosófico encuentra unos intersticios de inconmensurabilidad y penetra por ellos y empieza a abrir un espacio, y ese espacio es el espacio gnoseológico, ¿no? Es la gnoseología como análisis de las ciencias. Claro, desde esa perspectiva, esto está, es peble culture, o es cultura chelense, desde esa perspectiva. Entonces, pero cuidado, porque es muy interesante ver, por ejemplo, cómo mucho más cerca de nosotros, es decir, en 2010, pues aparece en libros, a ver si encuentro esta, porque esta está aquí está, un momento, que aparecen otros libros donde, por ejemplo, Jacques Babus, que dice de una parte la dimensión espacial, y dice, el objeto de la geografía es el espacio del hombre, el objeto a través de la geografía. Incluso llega a utilizar términos como, pues hay un momento en el que dice, solo es geográfica la mirada particular sobre los hechos que evidentemente pueden dialogar con otras ciencias, cuya geograficidad, el término geograficidad, que también es muy interesante, proviene solamente de su integración en los procesos espaciotemporales, y dice, ningún objeto social es intrínsecamente o exclusivamente geográfico. Otra vez con esta contradicción. Por lo tanto, no sé, con esto lo que quería aclarar era por dónde va a circular un poco o por dónde va a ir aquello de lo que voy a hablar o de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? En primer lugar, pues por unos temas que tienen que ver con la personalidad, pero que empiezan a aparecer como desde la perspectiva ética del materialismo filosófico como temas gnoseológicos, pero que son vistos como una cuestión de personalidad o individualidad, psique, en términos de los geógrafos, y que esto gira todo en torno al objeto. Es decir, se podría decir que las ciencias geográficas, uno de los mayores problemas que tienen a la hora de representar su lugar en el conjunto de los saberes es esta teoría del objeto, que no se ha abandonado, que en los años 80, pero que a principios de siglo, a finales de siglo, cuando se está constituyendo la geografía, se habla del objeto, a principios de siglo se habla del objeto, los debates de los años 50 se hablan del objeto en la geografía, en los años 70-80 no se abandona la teoría del objeto, y actualmente, en el 2010, seguimos con la teoría del objeto. Las ciencias tienen un objeto. Claro, esto proviene de una idea, si acaso monista, que piensa que existe una ciencia universal para la cual toda la realidad es su objeto,
digamos, de raigambre ontológica, ¿no? Y que este objeto, las ciencias, si están divididas, es porque existe un objeto formal de cada una, que es una perspectiva, etc. Bueno, la cuestión es complicada cuando, claro, empezamos a introducir en las ciencias, pues aquellos, claro, las ciencias no son instituciones monoaxiales, son instituciones triaxiales, y además cada institución tiene una serie de sectores y multisectoriales. Entonces, claro, cuando empezamos a introducir debates, ¿esto es objeto o es una cosa superflua o es una cosa solo...? Bien, por aquí, por lo tanto, irían un poco la explicación, ¿no? Lo que voy a hacer entonces es, primero, hacer una exposición en torno a cuál puede ser el sentido de esta pregunta, intentando demostrar, y claro, esta es la tesis, ¿no? Algo que, bueno, desde la perspectiva del materialismo filosófico ya sabemos que es un debate nosiológico, pero ver cómo está el panorama entre los geógrafos y después, en la siguiente hora, pues hacer un recorrido por las distintas formulaciones de una especie de ciencia que es, como los propios geógrafos dicen, una suerte de ciencia en migajas, bueno, que utilizan este contexto, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza y la esencia? Y aquí, de alguna manera, pues ya, yo creo que ya tengo, al menos de los mismos geógrafos, aunque algunos no están de acuerdo, el permiso para decir, o por lo menos estoy a salvo para decir, la esencia de la geografía, porque ellos mismos utilizan el término geograficidad, es decir, están manteniendo desde el punto de vista de Mick estos conceptos. Se preguntan por la naturaleza, carácter, personalidad, esencia de la geografía, y este es un debate con unas polémicas y unas controversias tremendas, ¿no? No leo ya el texto donde se habla de la geograficidad porque ya hemos hecho alusión a ella, ¿no? Entonces, el asunto pues gira fundamentalmente en torno a esto. ¿Cuál es su individualidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es la geografía? Que algunos geógrafos se preguntan así directamente, sin más, ¿no? Claro, tal como la formulan, pues esta pregunta vienen a decir que esto es una cuestión que debemos resolver los geógrafos. Es decir, los geógrafos tienen que cuando se lanzan a reflexionar sobre su propia labor, pues tienen que establecer, es una cuestión de la misma geografía, como si fuese una suerte de preámbulo para ponerse a trabajar, o como si fuese una suerte de epílogo, decir, todo este trabajo, digamos, justificar, ¿no? Entonces esto vendría a ser algo así como una labor de geógrafos profesionales y como una labor, diríamos en nuestros términos, interna al propio campo de la geografía, ¿no? Sin embargo, parece como mínimo dudoso, ¿no? Hay, por ejemplo, la pregunta de Estébanez, ¿qué confiere individualidad y personalidad a la geografía? De ninguna manera, me parece, que se podría comparar a la pregunta, o por lo menos que se mueve en la misma escala, de una pregunta del mismo Estébanez o cualquier otro geógrafo que dice ¿qué factores o condiciones se asocian o explican a las formas de organización espacial que han formado tal o cual región? Incluso si les damos la estructura de función a las dos preguntas, podríamos formular una como una función de otra, mientras que esto no se da al revés, ¿no? Siempre podríamos decir ¿qué confiere individualidad y personalidad a la geografía? Podríamos decir ¿qué confiere individualidad al estudio de los factores y condiciones que asocian y explican las formas de la organización? Es decir, basándonos en las operaciones de los propios geógrafos. Sin embargo, al revés es prácticamente imposible, por lo tanto ahí, analizando esto, aunque fuese lingüísticamente, vemos que ya empieza a haber como un contrasentido, y por lo tanto, como mínimo parece dudoso que podamos decir que la pregunta es una pregunta exclusivamente de la geografía, de los geógrafos, ¿no? Porque claro, porque no es lo mismo preguntar por la geografía que preguntar sobre la geografía. Y quiero hacer aquí un paréntesis porque, por regla general, los geógrafos no son muy amigos no están muy de acuerdo con utilizar geografía con mayúscula para la ciencia y geografía con minúscula, que se utiliza en el lenguaje corriente,
para el paisaje, ¿no? Se dice, por ejemplo, pues la geografía española es muy accidentada y se utiliza constantemente. Y los académicos tampoco son muy dados a esta labor. Sin embargo, sí que he encontrado en algunos geógrafos que, yo no sé si es por paralelismo con la historia res gestae frente a la historia res gestarum, pero sí que utilizan el término de geografía para referirse, dicen ellos, a los discursos sobre el espacio, y geografía con minúscula para referirse a las intervenciones y despliegue del mismo espacio, más o menos. Y por lo tanto, por eso utilizo yo esta distinción. No es lo mismo preguntar por la geografía con mayúscula que preguntar sobre la geografía con minúscula. Son distintas preguntas, son de distinta escala, y esto nos sirve para, de alguna manera, refutar la tesis de que la geografía es el campo en el que se debe dilucidar el asunto de la pregunta por la geografía, el inquirir por la geografía, ¿no? Por lo tanto, bueno, dice, en lo que refería antes de la historia, dice Zussman, en un libro que se titula Tratado de la Geografía, dice: en el texto diferenciamos geografía, y lo pone con mayúscula, de geografía, y lo pone con minúscula. Usamos geografía para referirnos al conjunto de discursos, instituciones, sujetos que conforman la tradición disciplinaria. Cuando escribimos geografía, ahora con minúscula, estamos refiriéndonos a procesos de producción espacial, es decir, la intervención sobre el espacio, sobre el paisaje, etc. Bien, por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues que no están percibiendo en realidad, y ya entro más o menos en la tesis, que ante lo que estamos es la pregunta por la geografía pertenece a un contexto objetivo, a un contexto donde hay alternativas, donde hay polémicas, y que es un contexto que desde nuestra perspectiva diríamos que atañe o que involucra a una dialéctica que es la dialéctica entre la filosofía y la ciencia, y que esta dialéctica en el fondo tampoco es una dialéctica entre la filosofía y la ciencia, sino que es la propia dialéctica entre las ciencias, entre las diversas ciencias, las colisiones por, digamos, territorios o centros de interés, etcétera, las que generan determinadas posturas a las cuales no empezamos a llamarles geográficas, sino que empezamos a llamarles como mínimo filosóficas, o en otros contextos podríamos decir ideológicas, ¿no? Y son colisiones que se dan a niveles pragmáticos. Los grandes debates de la geografía desde los años 20 en adelante sobre si la geografía es una ciencia coreográfica o sistemática, los debates que se canalizaron a través desde la perspectiva del eje pragmático de la comunidad de los geógrafos, los debates de Schaffer con Bunge o con Jarsón, por ejemplo, colisiones que se dan también en la escala semántica, desde el eje semántico, porque aparecen conceptos que no está claramente determinados si son sociológicos, económicos, o si son debates o si son conceptos puramente geográficos, y también a escala sintáctica en la medida en que podemos empezar a hablar, pues por ejemplo, si la regla rango-tamaño pues pertenece más bien a la economía, o hay un lenguaje universal que pertenece a la estadística, etc., ¿no? Bueno, pues este contexto objetivo también de alguna manera rechaza la idea, el reconocimiento de que existe un contexto objetivo, un contexto filosófico, noseológico, de debate por la colisión entre las ciencias, entre estas instituciones, rechaza la idea de algún geógrafo sobre que el debatir el problema de la unidad o no de la geografía es un mito. Es la tesis de Reynaud, el mito de la unidad de la geografía. Reynaud es un geógrafo francés, pues vendría a decir, realmente esta tesis de la unidad de la geografía, es decir, el que los geógrafos hablen de la unidad de la geografía, es como una ideología justificatoria del gremio, pero lo de menos es eso, por otras razones, ¿no? Porque existiría, según él, habría dos conceptos de ciencia, una ciencia cerrada y una ciencia abierta. Las ciencias progresarían siempre desde la estructura o la situación, el estadio de ciencia cerrada, hasta el estadio de ciencia abierta. La ciencia abierta se acercaría a la interdisciplinaridad en la medida en que las ciencias... siempre habría una dominante, lo cual vuelve a dejar vacía otra vez la ciencia abierta y desaparece. Si hay interdisciplinaridad, ¿para qué tiene que haber una dominante social o económica, etcétera? Bien, en todo caso,
También el reconocimiento de este contexto objetivo se opone a este mito etnológico. Él le llama etnológico porque los geógrafos vendrían a ser algo así como los sujetos pertenecientes a una tribu que de alguna manera para enfrentarse a otra tribu tienen que hablar de la unidad de su cultura, por ejemplo, ¿no? Y aquí ya vemos algunas cosas que en la actualidad pues algunos teóricos de las ciencias, para utilizar este término, como por ejemplo Bruno Latour, emplea. Es decir, Bruno Latour viene a representar a lo que desde la perspectiva del la teoría del cierre categorial llamamos un noseólogo, pues viene a representarlo como una suerte de etnólogo que entra y analiza una tribu, eso sí, sin utilizar criterios éticos. Él simplemente describe, claro, porque no se compromete con la idea de verdad, etcétera, ¿no? Bien, bueno, pues en realidad la colisión de las ciencias lo que nos hace es regresar de alguna manera a ideas filosóficas, es decir, no es que los científicos en cuanto tales, los geógrafos en cuanto tales, discutan sobre la unidad de su disciplina, sino que los geógrafos en cuanto tales discuten sobre si esta parte de este campo es más geográfica y no sociológica, y dan razones. Inmediatamente que se ponen a dar razones están haciendo una operación de regresos a ideas, porque empiezan a utilizar las ideas de todo, las ideas de parte, las ideas de incluir o no incluir, es decir, están manejando un vocabulario que de ninguna manera podemos decir que pertenece a una ciencia particular, ¿no? Bueno, cuando analizamos las distintas perspectivas o las distintas manifestaciones que los geógrafos, manifestaciones desde nuestro punto de vista fenoménicas, del debate, pues de cómo aparecen aparecen entre los distintos geógrafos, esto es un verdadero mundo, porque la heterogeneidad y las maneras de manifestarlo es muy curioso, ¿no? Todo esto nos indica además también cómo hay pues eso, un desbordamiento del campo de la geografía. Pues bueno, algunos, pues por ejemplo, pues ante la situación que se da, vamos a decir, adelantar una de las conclusiones. Ante la situación de anomalía, pues se muestran perplejos, otros lo identifican como un drama, otros se imaginan que es un cáncer que hay que extirpar y que hay que acabar con él. Algunos entonces, como no tienen por dónde salir, pues entonces dicen esta ciencia es una ciencia ecléctica. Otros pues dicen que nada de preguntar por la geografía, o sea, nada de asuntos noseológicos, de lo que se trata es del objeto, como si ya aquí se hubiese, y vamos a ir leyendo y dando pruebas de algunas de estas cosas, ¿no? Como si con eso ya se hubiese acabado de decir, como yo estoy con la realidad y esto sí que puedo andar con ello, pues nada de preguntar por la geografía. Preguntar por la geografía es algo. Otros dicen, aquí lo que menos importa es la geografía, porque esto es tratar de esencias, de lo que se trata es de pensar como geógrafo. Que y cuidado, que los geógrafos más eminentes y más publicados en la actualidad, y aquí en España se les traduce muchísimo, ingleses, pues son los que dicen estas cosas, ¿eh? Por eso digo que están en la Peble Culture o están en el periodo excelense de la noseología, vamos, desde la perspectiva que yo sinceramente me parece como más idónea y adecuada para interpretar estas cosas, ¿no? Por lo tanto, pues ejemplos, vamos a ir viendo algunos de estos ejemplos, ¿no? Bueno, partimos entonces de que bueno, esto supone un desbordamiento de los campos categoriales, del campo de la geografía, incluso de los campos, de los campos categoriales o con punteado, internos a la geografía, ¿eh? Supuesto que a lo mejor estas migajas de las que están hablando, es decir, desde la geografía económica frente a la geografía social, a esto me refiero, ¿eh? De los subcampos, por decirlo de alguna manera. Y claro, y luego veremos, desde ninguna manera. Claro, por ejemplo, pensar que la geografía, verlo como un drama o verlo como un cáncer, son concepciones pues psicológicas o sociológicas, y no se trata de analizarlo así, ¿no? Sino de analizarlo desde una perspectiva pues eso, material, efectiva, atendiendo a lo que ellos están diciendo, y analizando también la propia espontaneidad, es decir,
lo que en la teoría del cierre categorial se llama las teorías espontáneas de los científicos, ¿no? Pues esta teoría de Raynaud pues sería una teoría espontánea de los científicos. Él dice, bueno, ¿qué encontramos en los manuales de geografía? Pues en los manuales de geografía encontramos un análisis del relieve, un análisis del clima, de las aguas, de la vegetación, de la demografía, de la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, bueno, pues cojamos todos estos como componentes de un campo y crucémoslo con ellos mismos. Hacen un grafo y un producto cartesiano, y entonces empiezan a aparecer pares, donde por ejemplo el relieve se relaciona, forma par con el clima, con las aguas, y entonces dice, claro, aquí lo que hay es una interdisciplinaridad. Entonces, y esta es pero para analizar esto tiene que existir una dominante. Bueno, pues eso es claro, no del todo independiente de la teoría del objeto, no del todo independiente de algunos conceptos adecuacionistas, o descripcionistas, pero sí que de alguna manera podemos recoger aquí, nos resulta fértil la teoría de las teorías espontáneas de los geógrafos para analizar esto, ¿no? No es que aparezca en toda su pureza, pero sí que nos resulta fértil para ver esto. Por tanto, hay algunos, por ejemplo, que lo representan como si fuese un dolor, que no llevan, decía antes, ¿no? Que no llevan bien el hecho de que dice, por ejemplo, estas son, podemos interpretarlo si cupiese aquí la metáfora como una suerte de síntoma de esta situación de anomalía, ¿no? Dice, este es de Estebanez Álvarez, y dice, la imagen que se hacen las personas profanas de la geografía no se corresponde, como es lógico, con la situación científica en la que se desenvuelve. Casi siempre la geografía se identifica como una ciencia ingenua, con repertorio de nombres, cabos, golfos o un catálogo de datos sobre población y principales, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice a continuación, esta visión tan alejada de la producción científica actual de la geografía se justifica por la triste experiencia, aquí está el hombre, se ve diciendo, bueno, esto no tendría que ser así, y esta situación que vivimos podríamos mejorarla, y entonces utiliza el concepto de triste experiencia, ¿no? Este es el que otros lo utilizan casi como una suerte de tumor o de quiste que aparece. Dice, este es, por ejemplo, David Harvey, ¿no? David Harvey, que es uno de los geógrafos, pues eso, más famosos y que más se leen y que más se citan. Cualquier libro de geografía aparece David Harvey pues en los temas de geopolítica, en los temas de urbanismo, etcétera, ¿no? En los temas de sociología, en los temas de epistemología, según se dice, de la geografía, etcétera, etcétera. Y dice, pero lo que dicho examen precisa, se refiere a analizar la cuestión de esta anomalía, de este conflicto, al responder a la pregunta que es la geografía. Lo que dicho examen precisa es un modo de pensar como geógrafo, profundamente distinto de algunos de los intereses tradicionales manifestados dentro de la geografía como disciplina, ya que el problema ha sido la búsqueda de una esencia y de una naturaleza exclusivamente definidas que la aparten claramente de todas las demás disciplinas de las ciencias sociales y naturales. Hay aquí un poco todavía, pues eso, colea el debate sobre el excepcionalismo, los defensores de la geografía como una ciencia excepcional, ideográfica, que no puede establecer leyes, a la que nos enfrentaremos a ese debate, lo vamos a estudiar mañana más en detalle, ¿no? Entonces, bueno, pues está planteando otra vez este tipo de problemas, ¿no? Otra que más adelante dice, no hay, insisto, una naturaleza de la geografía. Por lo tanto, el problema nosológico pues, no existe, que se deba encontrar. La búsqueda de dicha esencia está profundamente equivocada o es incluso contraproducente, en especial cuando los individuos o grupos piensan que la han encontrado. Pero el pensar como geógrafo está en todas partes. Aprender a pensar con sensatez y adecuadamente como geógrafo, y este sensatez va entre comillas y adecuadamente también, como geógrafo es un atributo profundamente importante del mundo actual. Aquí es donde debe funcionar el campo metodológico unificado de la geografía. No ha abandonado los presupuestos, a pesar de que David Harvey ha pasado por dos etapas, una etapa más en consonancia con la filosofía neopositivista, y además aquí sí que hay también un idealismo, porque se piensa que la
que la concepción de la geografía que se tenga es la que se está haciendo en el mismo momento, ¿no? Entonces, a pesar de que hoy Harvey pues, es el defensor de lo que entre geografía se llama el materialismo histórico guión geográfico, materialismo histórico guión geográfico, a pesar de que ser el defensor, sin embargo, sigue pensando lo mismo que se pensaba en los años 50, la unidad de la ciencia viene por una metodología unificada, y actualmente él dice la unidad de la geografía viene por una metodología unificada, esta vez la del marxismo, antes la del neopositivismo, sigue pensando en una ideología unificada, ¿no? Bueno, como estos podemos encontrar, bueno, pues Milton Santos, otro de los geógrafos más también representativos. Milton Santos es un geógrafo brasileño que tuvo que marchar en los tiempos de la dictadura y estuvo en Francia, pues está muy influido por la geografía radical francesa y también por las corrientes del existencialismo francés, y entonces tiene muchas obras escritas donde, y es muy interesante la lectura de ellas porque utiliza, por ejemplo, por lo menos tienen los títulos de estas obras resuenan algo que nos puede ser más o menos afín, en el sentido de que permiten ya encontrar en Mick lo que se dice desde el materialismo filosófico, por ejemplo, de la totalidad al lugar, ¿no? o la geografía como un todo, es decir, que los análisis que hace son interesantes por eso, ¿no? Luego después, bueno, pues queda en cosas que a veces me parecen eso también bastante interesantes, ¿no? Una de sus últimas obras es, Milton Santos hace poco que se murió, pero bueno, una de sus últimas obras es La naturaleza del espacio, y se cita también mucho entre la bibliografía de los geógrafos, La naturaleza del espacio, cuyo título además va referido, o por lo menos sí que podemos ver que hay una especie de remisión a una obra de Harson. Harson es un geógrafo americano de los años 50, defensor que se sitúa en las coordenadas del historicismo, y escribe una obra que se titula La naturaleza de la geografía. Milton Santos escribe una obra que se titula La naturaleza del espacio. Leamos el texto para pillar de alguna manera por dónde va el asunto, ¿no? Dice: la respuesta a esta indagación sobre qué es o no es la geografía se busca con frecuencia en una interminable discusión sobre qué es la geografía. Otra vez la pregunta. Tal pregunta ha recibido las respuestas más disparatadas y raras veces ha permitido ir más allá de formulaciones tautológicas, según su versión, ¿no? No por lo que algunos geógrafos afirman explícitamente, sino por lo que muchos practican. La geografía es lo que hace cada cual, y así hay tantas geografías como geógrafos. Por tanto, a la pregunta ¿qué es la geografía? Y con el pretexto de la libertad, la respuesta acaba constituyendo un ejercicio de fuga. Discurrir, aunque sea exhaustivamente, sobre una disciplina no sustituye lo esencial, a pesar de que Harvey había dicho que no había que entrar en cuestiones de la esencia, que es la discusión sobre su objeto. Parece que se sitúa en las mismas coordenadas, utilizando lo que niega el otro, ¿no? Dice, en realidad el corpus de una disciplina está subordinado al objeto y no al contrario. Por lo tanto, no se trata como si quien pregunta por la geografía no tuviese en cuenta el objeto, o como quien se pregunta por una ciencia no tuviese en cuenta una teoría del campo de lo que es el campo de una ciencia, como si fuese una cosa, como si el nombre fuese un flatus vocis o algo así, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo creo que podemos obtener una primera conclusión de lo que estamos diciendo, ¿no? Esta conclusión, bueno, pues es creo que muy sencilla de entender, ¿no? La pregunta no es de carácter geográfico, involucra más aspectos, es una pregunta filosófica. La pregunta por la geografía, aunque se la formulen los geógrafos, no se la están formulando en cuanto geógrafos, aunque Mick piensen que son geógrafos, se la están formulando porque objetivamente están en un campo de conflictos, están en una situación de conflictos. No se trata tampoco de que sea una cuestión de conocimiento, una cuestión epistemológica, y que la pregunta o lo que vimos hasta aquí sí que revela una situación de anomalía, o de otra manera, de que existe una crisis. Bueno,
Entonces vamos a ver cómo se configura esto en torno a la existencia de una crisis, ¿no? Porque algunos geógrafos sí que dicen, bueno, aquí hay una crisis permanente. Lo que no se acaba de decir es, ¿esta crisis es una crisis de tipo, digamos, estructural o es una crisis puramente de la comunidad de los geógrafos? Entonces, bueno, algunos geógrafos, y aquí, por ejemplo, yo he seguido, porque tiene muchísima información, a dos manuales de geografía, que los citaré a menudo. Uno es un manual de hace algún tiempo, bueno, pues de los años 90 aproximadamente, que se titula así, Los horizontes de la geografía. Es de Ortega Valcárcel y es un libro que entra a fondo en ello y que además se puede aprovechar muchos argumentos porque sin decirlo está ejercitando muchas cosas, ¿no? Pues eso, la inconmensurabilidad de los saberes, etcétera, ejercita cosas, ¿no? Y el otro es un libro reciente, de hace un año, para estos temas me refiero, ¿no? Se titula Tratado de Geografía Humana. Es un libro de dos profesores mexicanos, de Daniel Yarnó y de Alicia Lindón, y es un libro que recoge artículos de otros tantos, ¿no? Y entonces habla incluso, aunque utiliza el concepto de campos de la geografía, campos emergentes, bueno, no utiliza, es decir, lo utiliza pero no lo ejercita el concepto de campo, ¿no? Es imposible que, vamos, yo a veces lo veo por este mismo de Jean-Jacques Babou, que utiliza el concepto de campo, el campo de la geografía, y luego cuando uno lo lee, pues se acabó, no hay más, no es imposible, vamos, a veces creo que a veces creo que he estado buscando lo que yo tenía que decir, claro. Es decir, he estado buscando en los libros de los geógrafos lo que no, es que es imposible que lo hubiera, ¿no? Bueno, entonces, respecto a lo de la crisis, ¿no? Dice, y esto lo dice Valcárcel, ¿no? En Los horizontes de la geografía, dice, conviene tener en cuenta que sigue sin existir, y en este sentido lo expresa de la manera más franca que puede hacer un geógrafo, una teoría del espacio, pero aquí, cuidado, que en esta teoría del espacio implícitamente está utilizando la teoría del objeto, es decir, no tenemos objeto, no existe una teoría del espacio, es decir, un marco teórico que permita ordenar objeto, herramientas, conceptos, discurso. Conviene no olvidar que la geografía sigue fragmentada en numerosas ramas y disciplinas con escasa o nula comunicación entre sí, que la geografía carece de un discurso unitario y que es difícil construir un discurso geográfico que integre los resultados de las llamadas disciplinas geográficas, y es necesario tener en cuenta que las viejas cuestiones de la geografía moderna siguen planteadas en términos similares 100 años después sin aparente respuesta. Es decir, él aquí empieza ya a reconocer esa situación de provisionalidad y esa, claro, imaginémonos qué ocurriría aquí, qué ocurriría, por ejemplo, pues en las ciencias físico-químicas, si tuviésemos, o en la geología, para poner el ejemplo que más caro, ¿no? A mí, que lo que nos ha mostrado, por ejemplo, Evaristo en el libro del cierre categorial de la geología. Si esta situación fuese así, no digo desde la perspectiva, porque es lo que menos importa, es decir, no digo desde la perspectiva de la llamada comunidad de los geógrafos, es decir, que exista una comunidad de los geógrafos no tiene nada que ver con que exista una categoría a la que podamos llamar geografía, es decir, debe ser, creo, si no he interpretado mal las lecturas que he hecho de la teoría del cierre categorial, debe ser la categoría la que reclame a la comunidad y no la comunidad la que reclame a la categoría. Es decir, hablamos de comunidad científica en cuanto tenemos la categoría, las distintos procesos de sinexión que conforman la categoría dados, y en la medida en que esos procesos se van dando, entonces es la categoría la que reclama la existencia de la comunidad. Y esto es muy importante, sobre todo para mí, desde el punto de vista de la geografía, cuando se quiere hacer una crítica al concepto de interdisciplinaridad. Porque el hecho de que podamos reclamar, por ejemplo, a Eratóstenes como padre de la geografía, o de la cartografía, o de la física geográfica, o de la astronomía geográfica, eso no significa que Eratóstenes, que esas ciencias tienen nexos interdisciplinares entre sí. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué ocurriría si en estas ciencias pues
estuviesen en esa situación de provisionalidad. Por tanto, no, cuando digo lo de que es la categoría la que reclama a la comunidad, es que no se trata de una cuestión de consenso entre los geógrafos, ¿no? Porque hay algunos que dicen, bueno, a ver si hay un consenso y aceptamos, como hay muchas corrientes, claro, pero lo que no se dan cuenta es que esas corrientes de geografía, la corriente humanista o la corriente funcionalista, forman una unidad aunque sea polémica, y de eso es de lo que tratamos, digo, desde esta situación, ¿no? Dice, por ejemplo, refiriéndose, bueno, Paul Claval. Paul Claval, bueno, es un geógrafo francés que ya viene escribiendo desde los años 60 y en adelante. Aquí hay algunas cosas publicadas en español, y pues desde un libro sobre una historia de la geografía, sobre evolución de la geografía, y entonces estuvo inmerso en aquella polémica de los años 50 entre un grupo de geógrafos que se adscriben un poco a la corriente neopositivista y piensan que lo que hay que hacer es matematizar la geografía. A esos se les llamó cuantitativistas. Frente a la tradición francesa, la tradición francesa de la geografía es la de Vidal de la Blache, es la geografía regionalista, y la tradición francesa es tan fuerte que todavía sigue, incluso todavía algunos, ante esta suerte de desmijajamiento de la geografía, algunos dicen hay que volver a la región, y de hecho la región actualmente está teniendo, se está produciendo aquí como una suerte de anástasis, porque este proceso de disgregamiento de la geografía, como la figura dialéctica de la anástasis, ¿no? Porque esta suerte de disgregamiento de la geografía, que va hacia múltiples disciplinas, tiene que ser frenada regresando otra vez a la región, porque si no, la implosión que se produce hace que desaparezca, como sociología, como antropología, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues Paul Claval, y luego lo veremos un poquitín más en profundidad, a ver si me da tiempo en esto. Paul Claval ha publicado esta obra en la época de estos debates sobre evolución de la geografía humana, y otra, bueno, pues bastante actual, del 10, creo que el del 10 o del 9, que se titula así, y ya digo que veremos un poco después, ¿no? Epistemología de la geografía. Pues en la obra de Paul Claval él se plantea como si la cuestión de la unidad de la geografía fuese la siguiente, dice: estamos asistiendo, hay que imaginarnos que estamos en los años 60, toda la trayectoria esta que nos conduce a que en las universidades francesas están entrando la metodología de aplicar el ordenador, de cuantitativizar, la metodología funcionalista, un poco también la escuela de Chicago, lo que se está desarrollando en los Estados Unidos como consecuencia de la possegunda guerra mundial, lo que se desarrolla también en Europa, porque esto hay que verlo también en ese contexto, ¿no? Porque se está reconstruyendo Europa, y entonces hay que cuantitativizar todo, ¿no? Cuantificar. Entonces dice, bueno, es que los geógrafos están poco preparados, en estas técnicas matemáticas características de las ciencias físicas o de las ciencias naturales, y estamos viviendo una invasión de los economistas, y estamos viviendo una invasión pues de los sociólogos, que sí que están más preparados, o pues de los geólogos, que sí que están más preparados en estas técnicas, ¿no? Y entonces, claro, esto puede hacer que acabe con la geografía, pero bueno, habría que decir aquí, pero que es que no se trata de no es esta la cuestión. El que el economista venga al campo de la geografía y esté más preparado, es que Paul Claval está, digamos, capturado por la comunidad, por la idea de la comunidad científica, porque que el economista bien preparado venga a la geografía utilizando los modelos o los principios de las ciencias que tengan que construirse en el momento preciso, mejor para la geografía, si es que la geografía existe como categoría, porque aquí no se trata de que venga de la otra comunidad, no es una cuestión, es como si el artesano de un gremio medieval dijese, es que aquí van a venir los cristaleros, y entonces cuando tengamos que preparar los cantos para los sillares
no sé qué va a ser, porque los cristaleros, hombre, es que si los cristaleros hacen el trabajo de los canteros, ya dejan de ser cristaleros, ¿no? Entonces es eso lo que está diciendo Paul Claval. Paul Claval se está equivocando porque está teniendo presente el gremio, no está teniendo presente, digamos, las operaciones y los términos que pueden conducir o no a determinadas esencias, etcétera, ¿no? Dice en uno de sus textos, dice: poco a poco llegué a concebir la idea de que nuestras dudas proceden del conflicto entre dos conceptos de la geografía, un enfoque tradicional, que he denominado clásico, Vidal de la Blache, orientado hacia el pasado, y la reconstrucción regional y una interpretación de futuro, que todavía no está segura de sus caminos, pero que tiene un papel de mayor en la investigación actual. Y dice: no creo que la geografía esté amenazada, las disciplinas espaciales se hacen cada vez más necesarias en un mundo que se modifica a un ritmo cada vez más rápido. Lo que está amenazado es la enseñanza de la geografía tal como se concibe actualmente y el cuerpo de los geógrafos que en ella se han formado. Los profesores son contrarios a cualquier cambio de métodos pedagógicos. No ven que es urgente complementarlos. Si en esto último los geógrafos, fieles a la tradición, quedarán confinados a puestos oscuros, mientras que la geografía la practicarán economistas, urbanistas e ingenieros. Bueno, pero no se discute aquí esto, claro. Esta no es un poco y la crítica que se le puede hacer es que no es una cuestión, que la cuestión de responder a qué es o qué no es la geografía, o que los debates que se plantean, que no es una cuestión de si van a venir economistas o no van a venir economistas, porque eso es lo de menos, ¿no? Lévi-Strauss, influido por Vidal de la Blache, utiliza en Tristes Trópicos cada 2 por 3 el concepto de géneros de vida, porque el concepto de géneros de vida de Vidal de la Blache es el geógrafo, es el padre putativo de la geografía francesa, porque el concepto de géneros de vida de Vidal de la Blache tiene un formato distributivo. Es decir, el concepto de géneros de vida está acaso alentado por la idea de cultura, sin decirlo. Es decir, en determinadas condiciones ecológicas, no son exactamente estas las palabras de Vidal de la Blache, pues se dan determinados géneros de vida, el género de vida de los cazadores, el género de vida de los pastores, pero estos géneros de vida nos remiten a rasgos culturales que se articulan en el círculo de la distributividad de la sociedad bárbara. Estos géneros de vida son géneros de vida que cuando entramos en una sociedad política con un radio de amplitud mucho más grande, los va desbordando y quedan incorporados a ellas, incrustados en ellas, pero esa sociedad nueva, y ese fue uno de los problemas de la geografía regional, que era la geografía regional francesa, tuvo mucho éxito mientras se mantuvo una sociedad mayoritariamente agropecuaria, y cuando empieza a entrar la industrialización, pues empieza a desmoronarse incluso el mismo concepto. Y por lo tanto la influencia, que es a lo que iba a decir, y por lo tanto la influencia de Vidal de la Blache, si es que la hubo, que esto lo digo yo al leer algunas cosas de Vidal de la Blache y al leer a Lévi-Strauss, que utiliza el concepto de género de vida. La influencia no es la influencia de Vidal de la Blache, la influencia es la escala de la distributividad bárbara en la que se están moviendo los dos. Y eso le viene bien a Lévi-Strauss porque Lévi-Strauss está de alguna manera andando el campo de la etnología, digamos que por las líneas verticales de los rasgos culturales, y Vidal de la Blache le viene bien porque en el fondo Vidal de la Blache está andando en el campo está haciendo geografía, pero está recorriendo in oblicuo el campo de la etnología, digamos que por las culturas en tanto que totalidades distributivas morfológicas, que sería lo mismo que hace Boas, por ejemplo. De alguna manera podría verse así, ¿no? Esto ya digo que, vamos a ver, habría que profundizarlo más, pero que en una primera lectura esto aparece ahí. Bueno, el caso es que esto es lo que dice Paul Claval, y es la situación en la que él encuentra esa preparación de los geógrafos, ¿no? Bueno, otros como por ejemplo Max Derriot. Max Derriot es un geógrafo francés muy querido y muy citado también en España,
es un geomorfólogo. Tiene una obra clásica que prácticamente todos los estudiantes de los años 80 y 70 tuvieron que utilizar, que era la famosa geomorfología de Mas-Derriot, pero también tiene obras de geografía humana, ¿no? Entonces, Mas-Derriot pues, utiliza el término de, incluso en esta geografía humana, que os digo, en la obra Geografía Humana, utiliza el término ecléctica. Esto que yo voy a utilizar aquí, de lo que yo voy a hablar en la geografía humana, es muy ecléctico. Estamos hablando de los años 70, aunque fue probablemente escrita un poco primero, pero en la actualidad, un geógrafo que ha publicado un libro hace Pilet, Espacio y Ciencia del Territorio, en el 2008. Pilet utiliza también la palabra eclecticismo. Voy a saltar lo que dice Mas-Derriot y voy a centrarme un poco, aunque es bastante pesado en lo que dice Pilet, pero dice: el análisis de la nueva realidad de la dimensión territorial como contrapunto y complemento del propio proceso de globalización implica la renovación de nuestra disciplina, la redefinición de sus conceptos centrales y en particular del espacio entendido como lugar, como elemento clave de las desigualdades y sobre todo necesita de la unidad de la geografía, de reconducir su actual proceso de una necesaria reconciliación y complementariedad entre las distintas ramas, tanto físicas como humanas, acertando en la relación generalismo y especializaciones, es que lo mete todo, colaboración que pasa por un criterio antropocéntrico, según el cual, como han reconocido diversos autores, si la geografía no es humana, no es geografía, o lo que es lo mismo, la geografía es esencialmente geografía humana, es también sobre todo geografía regional. Lo original de la geografía física no debe subordinar lo social. Todo esto que está diciendo él va en el sentido de reconocer o de postular que la geografía puede interpretarse como una ciencia ecléctica, porque en última instancia después el geógrafo interviene en la realidad y tiene que planificar. Entonces el eclecticismo no está de más, porque conociendo todas estas líneas, todos estos campos, pues entonces podrá aplicarse mejor a la intervención sobre la realidad, esa realidad que es el espacio, ¿no? Bueno, yo creo que conviene pararse aquí también para llegar a una segunda conclusión, ¿no? Una segunda conclusión, porque estos geógrafos hablan de la geografía como una ciencia de síntesis, pero lo peor de esto no es que hablen como una ciencia de síntesis, sino que se creen en la síntesis. Es decir, ya estamos aquí, en la síntesis. No sé si de una manera forzada, lo que voy a decir ahora, si estoy utilizando el concepto de una manera forzada en este caso, pero sí que podríamos hablar de el ejercicio de una idea aureolar de ciencia, aquí. Ya sabemos que el concepto de ciencia aureolar se utiliza para determinadas ideas, pues eso, la idea de globalización, la idea de progreso, pero de alguna manera, a ver, es muy sutil y de ahí la dificultad, ¿no? De alguna manera el hecho de que se esté pensando que, no que hay que construir la síntesis, sino que estamos en una ciencia que es de síntesis, pues la síntesis por otra parte no se ve por ninguna parte, entonces ya está ejerciendo, a mi juicio, un concepto o una idea aureolada de la geografía como una síntesis que realmente no existe, ¿no? Esta sería la segunda conclusión que podríamos decir. Y porque se está mirando quizás a otras ciencias del entorno, como se puede estar mirando, como cuando hablamos, el ejemplo que nos ha puesto muchísimas veces Gustavo Bueno, ¿no? Cuando miramos al mundo como cofre y hablamos del mundo en general, ¿no? De alguna manera vemos la sociología y percibimos fenoménicamente que aquí hay determinadas características que constituyen su cierre, pero pensamos que eso mismo se puede aplicar a la geografía, no es exactamente el mismo caso, pues bueno, por ahí iría un poco la argumentación, ¿no? Y esta sería la segunda. Bueno, claro, lo que tenemos es que el lugar de la geografía parece bastante difícil de encontrar. Dentro de esta segunda conclusión, la percepción que tienen los geógrafos no tiene nada que ver con la realidad de la disciplina. Las disciplinas, veremos luego, van por otra parte. Algunos geógrafos
ya lo he adelantado antes, hablan incluso de interdisciplinaridad, y no voy a referirme ahora porque mañana igual tengo que tocar el mismo tema y entonces no quiero repetirme, pero el concepto de interdisciplinaridad es bastante difícil. Bueno, solamente una cosa, a propósito del último libro de Sánchez Ron sobre la interdisciplinaridad. El libro de Sánchez Ron es un recorrido por distintos acontecimientos de la historia de la ciencia y de algunos científicos desde la antigüedad hasta científicos sociales, etcétera, pues qué sé yo, pues desde Arquímedes hasta Röntgen, por ejemplo, ¿no? Por decir algunos. Y entonces, claro, como estos científicos o estas personalidades están tocando palos en diferentes disciplinas, de ahí viene la interdisciplinaridad, ¿no? Claro, por cierto, que el libro de Sánchez Ron habla del debate de los años 60 sobre el papel de la filosofía en el conjunto del saber, y la verdad es que hace mutis por el foro, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se refiere a Sacristán, se refiere a Manuel Sacristán, y entonces él se ascribe ahí, punto, sin más. Y dice, también hubo, sin nombrar a nadie, otros filósofos que emplean una posición distinta, pero no dice cuál, ni cómo, ni siquiera se mete en la discusión, que bueno, ya que el libro, porque es que el libro trata de la interdisciplinaridad en la ciencia, y ya que se está hablando de eso, qué mínimo que una discusión, aunque fuese un capítulo, a discutir esto, ¿no? A discutir la tesis, pues no lo hace, pero bueno, es interesante para ver lo que hace, ¿no? el libro. Bien, pues eso. Entonces, bueno, pues lo que hay como conclusión es esto. Tampoco hay una ciencia abierta y una ciencia cerrada, como dice los defensores del mito de la unidad de la geografía, de ninguna manera, Reynaud, y el texto de Reynaud dice: la unidad de la geografía es un mito, el cual procede ante todo de una interpretación etnológica. Lo mismo que para las poblaciones llamadas primitivas la unidad cesa en las fronteras de la tribu, el grupo lingüístico o a veces incluso la aldea, la tribu de los geógrafos ha puesto interés en afirmar su superioridad frente a otras tribus científicas. Es esto, el libro un artículo que apareció en el año 76, a la muerte de Franco. Aparece en Cataluña una revista muy famosa en España que llegó a 100 números. Es la revista Geocrítica. Esta Geocrítica era una especie de brote de lo que los franceses era Herodot, o en los americanos era Antípode. Era las revistas de la geografía radical. Son cuadernos críticos de geografía humana, así se titulaba. Y entonces han hecho una labor interesante porque han traducido obras de muchos geógrafos extranjeros, etc. Es la de Capel, sí. Pero claro, bueno, la cuestión es esta, es que es curioso, porque también aquí, desde la perspectiva del eje pragmático, estamos una revista, podríamos incluirla en el eje pragmático de las ciencias. Aquí esto es el espacio de los debates, escriben varios, aunque bueno, entonces desde distintas perspectivas, y entonces el asunto es que esta es una revista de geografía humana, donde las discusiones, ahí hay varias, hasta los 100 números, muchísimas, son discusiones sobre gnoseología o sobre sociología de la ciencia, que quieren pasar por epistemología. Entonces, claro, caen en el campo de los geógrafos, y pragmáticamente también en el campo de los geógrafos. Esta es una demostración palpable de cómo al menos estos ejes están cruzando como pueden cruzar en un hato de trigo, pues 2 o 4 espigas de centeno, ¿no? Están cruzando por aquí, bien. Bueno, pues tampoco se trata de esto, y entonces hay que reafirmar de nuevo, aunque me repita, pues la idea de que hay un contexto objetivo que es un contexto filosófico. Y bien, hay un texto de Valcárcel que de alguna manera reconoce él, ¿no?
bueno, antes de decir esto, bueno, pues sí, hay un contexto objetivo, el contexto objetivo es las instituciones científicas realmente existentes, operando, es decir, conformando el mundo. Si no he interpretado mal, podríamos decir que los diferentes géneros de materia, cuando en virtud de las operaciones de los sujetos que están envueltos en el mundo, en MI, cobran una escala se conforman a una escala determinada, pues empiezan a aparecer organizadas, esa estructura ontológica del mundo empieza a aparecer organizada al nivel de esas categorías. Es decir, las categorías son la conformación, de alguna manera, de los géneros de materialidad. Los géneros de materialidad, diríamos, es la estructura ontológica del mundo, la materia ontológica especial, pero cuando operamos sobre eso, bueno, hay que presuponer que operamos efectivamente, es decir, las propias operaciones sobre el mundo empiezan a conformar unas estructuras que envuelven a los propios sujetos, y esas estructuras son las categorías. En cada una los géneros por eso no se puede hablar de objeto. Por eso no se puede hablar de objeto, porque no hay una materia ontológico especial una. Las categorías están cruzadas por los distintos géneros de materialidad, los seres humanos constituidos en grupos. La geografía misma, supuesta una ciencia, habrá que ser constituida a través de las operaciones de determinadas sociedades políticas. Y en el límite de porque la geografía, si es verdad lo que dicen los geógrafos, la geografía es la envoltura terrestre. En el límite habría que verlo a través de una categoría que es la geografía, pero que está engranada con una sociedad política que fuese capaz de envolver al mismo mundo. Y una sociedad política que envolviese al mismo mundo, y esto es una idea que no es una cosa nueva, porque ya la han emitido pues Gustavo Bueno, y se ha dicho en otros muchos foros. Pues podemos leer un artículo de Pedro Insua, podemos leer otro de Martín, podemos leer un artículo de Lino Camprubí. Es decir, que la propia conformación de la geografía sería esa sociedad que virtualmente pudiese recubrirlo. Y si lo recubre es porque ha roto o ha desintegrado, sin destruir a lo mejor, al resto de las sociedades políticas, haciendo que los seres humanos puedan coordinarse entre sí. Y de alguna manera, en esa categoría, el sujeto noseológico, por eso podemos hablar de que se segrega, porque las distintas culturas no aparecen como tales, como culturas. Los sujetos se coordinan entre sí. Y esa es lo que desde otras perspectivas pueden llamar universalidad. Bueno, entonces, pero esto es es una idea que no tiene, es aparte de esto, ¿no? Entonces, Ortega Valcárcel reconoce, dice: la geografía se nos presenta al terminar el siglo XX y en el inicio del tercer milenio como una disciplina en la que sigue sin existir unanimidad en lo concerniente a su naturaleza científica, a su propia existencia como disciplina unitaria, a las exigencias metodológicas que requieren su cultivo y a la delimitación de su campo de conocimiento. Por lo tanto, es uno de los geógrafos que reconoce la dificultad, ¿no? Bueno, a mí me parece que para caracterizar esta situación, un geógrafo, Yves Lacoste, que es muy conocido y que escribió en los años 60-70 una obra, ya la he citado en otras ocasiones, La geografía, un arma para la guerra, describe mediante un cuento, que es el cuento de Algacel, que por otra parte también aparece citado por Gustavo Bueno en el Estatuto Noseológico de las Ciencias Humanas, es el famoso cuento del elefante, ¿no? Unos ciegos están sentados a la puerta de un templo y pasa un cornac, que es el conductor del
del elefante y le preguntan qué es aquello, ¿no? Entonces él les dice que experimenten ellos, y entonces cada uno toca una parte, y cada una de las partes que toca, pues uno toca un cuerno, entonces para él el elefante, un colmillo es un cuerno gigante, otro toca una pata, para él el elefante es una columna, otro toca una oreja, es un cojín, para otro... Yves Lacoste detecta perfectamente el problema. Ahora bien, la cuestión de la pregunta, que es la geografía, aquí, y es lo del contexto objetivo, la cuestión de la pregunta no es ordo cognoscendi. La pregunta no es anterior. Ordo cognoscendi sí, podemos pensar la anterior, pero ordo essendi, conforme a la estructura del contexto objetivo, la pregunta es posterior. Es decir, este ejemplo, y lo digo así porque es para demostrar a los propios geógrafos que esta situación en MIC está siendo de alguna manera ejercitada en esta forma de representación, valga el galimatías de representación en MIC y ejercicio, ¿no? Entonces, en efecto, la pregunta brota in media res del contexto objetivo del que estamos hablando. Así que desde la dialéctica esta de la geografía, en esta conclusión diríamos, pues es una dialéctica objetiva, independiente de los geógrafos, y que surge en ese mismo contexto, ¿no? Esta pregunta la transforma, ¿qué es la geografía?, la transforma Yves Lacoste de otra manera y dice, bueno, ¿es una ciencia o una ideología? ¿Un discurso literario parasitario de las demás disciplinas? ¿Qué estatuto epistemológico posee? ¿Qué posición ocupa en el campo de saber? Encrucijada entre las ciencias sociales y las naturales, ¿no está condenada a desaparecer en favor de la refundición de las ciencias sociales? En una sola se pretende, una sola ciencia social. La geografía no es víctima de haber ignorado o rechazado el marxismo. Bueno, es reaccionaria, está todo mezclado aquí. ¿Hay que destruirla?, se pregunta él en el libro. Bueno, estas cuestiones que se pregunta, ya ellas mismas están removiendo ideas filosóficas. Y por tanto, volvemos otra vez a hacer hincapié en lo mismo. La naturaleza de esta pregunta es una naturaleza noseológica, es una naturaleza filosófica, ¿no? Lacoste creo que coge bien la idea, que queda bien estructurada la idea en la idea de contexto objetivo, la idea de que se desborda. El debate en la geografía es un debate centenario, desde Humboldt. Ahora, precisamente hace unos meses, se publicó íntegra la obra del Cosmos de Humboldt, que es una obra que muchos reclaman como el principio de la geografía científica, abandonando las ideas o todo incluso a Varenio, aunque después lo recuperan de otra manera, pero que se reclama, ¿no? Bueno, pues habría que contestar, visto esto, habría que contestarle a Milton Santos, bueno, no estamos ante está de más decir que es una cuestión no de la geografía sino del objeto, eso que la pregunta sobre la geografía entraña la pregunta sobre el objeto y lo demás, y por lo tanto este tipo de separación no ha lugar a que lo mantengamos, ¿no? Otra vez sigue siendo Valcárcel el que mejor sitúa esta cuestión. Dice que son cuestiones metodológicas que tienen que ver con el saber si es igual o no a otras disciplinas, sin decir, por ejemplo, que es una unidad y distinción, que se trata de la cuestión de la unidad y distinción, unitate distinctione scientiarum, ¿no? Y que hay una indefinición de la propia geografía, claro, es que se encuentra con esta cuestión. Cualquier geógrafo y cualquier persona medianamente al tanto del tema, pues sabe que la geografía siempre hay una división entre una geografía humana y una geografía física o natural, entre una geografía general y una geografía especial o particular o regional. Y luego también hablaremos de esto, ¿no? Si es una ciencia interdisciplinar o si es una ciencia de síntesis. Estas cuestiones que se están debatiendo las conoce bien él, y entonces, claro, él se da cuenta de esto y lo expresa también en su obra. Así que, bueno,
estamos en que la ceguera, visto lo que dice Valcárcel, la ceguera de los ciegos no es una ceguera epistemológica, es una ceguera de la forma de preguntarse, es decir, de la conformación de la respuesta en virtud de lo que se están preguntando, porque los ciegos no preguntan en el fondo cuando están preguntando qué es el elefante, y por eso decimos que parece primera ordo cognoscenti, ya tienen una idea, es decir, están unos en el adecuacionismo, otros con su filosofía espontánea, otros en el teoreticismo, etc., ¿no? Y este sería, a mi modo de ver, el sentido de la pregunta por la geografía. El sentido de la pregunta es un sentido, pues, por otra parte es algo que, bueno, que esta especie de estos temas supongo que ya sonarán porque están tratados muchas veces, es decir, yo no hago más que utilizar otro instrumento para tocar lo mismo, ¿no? Entonces, es una pregunta que es noseológica, y esto quieran o no los geógrafos, y a mí me parece que mientras no se planteen la cuestión así, tal como lo veo, esto no podrán darle ningún tipo de solución. Ahora bien, por lo tanto, la pregunta es noseológica. Evidentemente no podemos tampoco ser ingenuos, es noseológica porque nosotros esto estamos tratando desde la teoría del cierre categorial, pero no estamos sustantificando la pregunta. Es decir, porque una cosa es el modo de la exposición y otra cosa es el modo de la invención, y el modo de la invención es que la teoría del cierre categorial va buscando respuestas a las salidas que dan los otros y se encuentra con anacolutos, con caminos cerrados. Entonces tienes que girar y dar la vuelta, y al girar y dar la vuelta encuentras esta teoría, que no es la del adecuacionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que existen otras maneras de enfocarlo, aparte de otras teorías noseológicas, que el propio, y lo cual ya es importantísimo, que la propia teoría del cierre categorial reconoce en su teoría de teorías de la ciencia. Es decir, reconoce algo que incluso desde la perspectiva pragmática, digo pragmática cuando me refiero a neopositivistas o antipositivistas, por ejemplo, ya hablaremos de esto, pero hay algunos geógrafos que dicen esto es el positivismo y esto el antipositivismo. El positivismo queda claro, pero el antipositivismo puede ser la hermenéutica, puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde esas perspectivas están teniendo en cuenta las comunidades de los que lo practican y son pragmáticas, pero claro, no son semánticas, empleando el concepto ampliamente, y entonces desde esas perspectivas pues sí cabría decir, pues, pero desde la perspectiva de la teoría del cierre no. Hay otras maneras que la propia teoría del cierre reconoce, ¿no? Que son la perspectiva de la epistemología de la geografía, la perspectiva de la historia de la geografía y la perspectiva de la sociología de la geografía. Y aquí tenemos ejemplos. Quiero acabar a las 6 y voy a ir recorriéndolas rápido, ¿eh? Entonces, en la perspectiva de la epistemología de la geografía está Claval, el libro Epistemología de la Geografía. Cogimos el libro de Claval, vemos a ver qué dice, porque puede llamarlo epistemología y ser otra cosa. Y de hecho es otra cosa, porque muchos de los recorridos que hace son noseológicos, o noseológicos sin saberlo, ¿no? Pero sí que lo podemos enclavar en la epistemología, porque ahí dice, la epistemología de la geografía recubre estos términos. Dice, epistemología de la geografía, ¿qué recubre estos términos? ¿Qué puede aportar la epistemología a una disciplina como la geografía? La epistemología, nos indica el Robert es el famoso diccionario en francés, dice, es un estudio crítico de las ciencias destinado a determinar su origen, su lógica, su valor y su postura. La epistemología entra dentro de la teoría del conocimiento. Es decir, que ya parece que está sabiendo lo que dice. La epistemología es la teoría del conocimiento. Y dice, y claro, aquí, desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial, pues se critica una concepción epistemológica que se mueva conforme a esquemas metaméricos de sujeto a objeto. Y esto sí que Claval lo hace. Dice, la investigación moderna viene a explicar el mundo, las cosas que componen los seres.
La investigación moderna aquí hace las funciones del sujeto y el objeto lo hace el mundo. Y por ahí van los argumentos de él, ¿no? Pero lo más interesante es, para exponerlo aquí así rápido, es que él dice, y hay una epistemología prescriptiva y otra epistemología, no le pone nombre, porque yo he tenido la osadía de ponerle nombre, pero bueno, tampoco ninguna cosa del otro mundo, relativista, porque él dice, esta prescriptiva dice cómo tiene que ser y cómo tiene que hacer una ciencia. Y la otra epistemología es la que entra dentro y dice lo que están haciendo, lo que ve, lo que están haciendo. Y aquí ya nos empieza a resonar otra vez Latour, dice lo que están haciendo los científicos. Bueno, claro, vamos a ver, primera, y critica la epistemología prescriptiva, ¿no? Y aquí ya empezamos a ver el idealismo de esta perspectiva epistemológica de la que hace mérito Claval. ¿Por qué el idealismo? Y se dirá el mismo Claval o cualquier otro geógrafo, no, es que él es... Porque claro, desde la perspectiva del cierre categorial, también podríamos, de la teoría del cierre categorial, también podemos decir, nosotros no queremos decir lo que tiene que ser una ciencia, no vamos a por la ciencia buscada, ¿no? Sino que nos limitamos a ver lo que encontramos. Pero el punto de vista es completamente, es decir, nosotros vamos a por la ciencia encontrada, no a por la ciencia buscada. Pero es completamente distinto, porque él lo que hace es una crítica a esa epistemología prescriptiva, porque supone que este lenguaje de X nivel de esta epistemología es la geografía real. Es decir, el idealismo consiste en pensar que el lenguaje sobre la geografía es ya la geografía misma, y aunque sea para negarla, la está presuponiendo, y es la crítica que se le puede hacer. Y en todo caso, porque cuando dice que la epistemología relativista, no es relativista, el hecho de entrar en el campo y ver lo que están haciendo los geógrafos, sus debates, etcétera, etcétera, desde una perspectiva noseológica, esos debates no hay que mantenerse solo en el plano EMIC. Es decir, hay que intentar también clasificarlos, debemos intentar clasificarlos y ver qué encontramos, pero qué encontramos efectivamente, no el fenómeno con el que nos encontramos, el fenómeno que nos aparece, sino la crítica, y cuando ya utilizamos el concepto de fenómeno para algo que nos aparece, ya estamos utilizando una crítica. Y en todo caso, esta perspectiva epistemológica de Claval tampoco es la más adecuada, y ya dicho en términos generales, porque desde la perspectiva epistemológica se suelen ver entonces los recursos de la ciencia como recursos del sujeto, es decir, el mapa como una extensión del mismo sujeto, el estereómetro pues como una dimensión de los ojos para ver los relieves, etcétera, etcétera. La fotografía aérea como una adecuación determinada a partir de los mecanismos de la máquina que se ponen, y así sucesivamente. Y por lo tanto, esta no es la perspectiva, porque estos objetos para nosotros pueden cobrar la función de relatores o pueden cobrar la función de operadores en contextos completamente distintos, y por lo tanto esta perspectiva no sería la más adecuada. Otra es la de la misma historia, ¿no? El mismo Claval en la obra de evolución de la geografía, y otros, entre ellos por ejemplo Capel, pero para no hablar más de Claval, ¿no? Capel tiene una obra que se titula Ciencia y Filosofía, o Filosofía y Ciencia en la geografía contemporánea. El título ya, Ciencia y Filosofía, ya está tomando la idea de filosofía como la idea de una disciplina sustantiva, completamente distinta de la ciencia en un sentido, eso en el título, pero prácticamente el libro lo que quiero decir es esto, que la historia de la geografía no es una historia neutral, que se pueda atener a los hechos de la evolución de la propia geografía, que la historia de la geografía se hace con ideas filosóficas y que está atravesada por las distintas teorías de la ciencia que existen, y que no hay, al menos, claro, no los he leído todos,
yo he leído algunos libros, pero puedo citar a Claval, puedo citar a Capel, puedo citar a Gómez Mendoza, a Josefina, a Valcárcel, a Unwin, a unos cuantos geógrafos que han escrito sobre historia de la geografía, y se puede coger un diccionario de geografía, el de Johnson, que es un diccionario que nos permite tener un vistazo sobre lo que se trabaja en geografía, y la historia de la geografía está cruzada por esas ideas, y de hecho Capel, cuando toca los años 60, habla de paradigmas. Lo curioso es esto, que podíamos hacer una historia de la geografía que tuviese en cuenta, como ha hecho por ejemplo Evaristo con la geología, el artículo que salió en el Basilisco, que tuviese en cuenta una teoría y que fuese conformando esa historia, a la vez que estás haciendo crítica a otras posibilidades de hacer la historia de la geografía, pero no, cuando se trata del idealismo o del neocantismo, ciencias del espíritu, ciencias de la naturaleza, pues entonces la geografía, como es más proclive a las ciencias del espíritu, pues entonces buscaba más la comprensión. Cuando llegan a Kuhn, pues entonces ahora los geógrafos hicieron una revolución frente a la ciencia normal, es decir, que la crítica que se le hace a la historia de la geografía es esa, que no es neutral. Pero no por ingenuidad de que pensemos que deba ser neutral, sino para corroborar que aunque estén pensando que se está haciendo la historia, lo que se está haciendo de esos libros no es historia. Unwin, por ejemplo, habla de ciencias analíticas, descriptivo-analíticas y de ciencias histórica-hermenéuticas, eso es Habermas, o Gadamer también ahí mezclado, ¿no? Entonces, esa es la crítica, ¿no? Y, sin embargo, Claval, volviendo a Claval, dice: sería muy interesante tener en cuenta, y eso se puede recoger desde la perspectiva del cierre de categoría, en cuenta las biografías de los geógrafos. Pues claro, porque las biografías nos pueden mostrar los momentos autológicos o dialógicos de los debates, cómo operó este geógrafo, cómo se le pudo haber ocurrido a Davis la teoría de los ciclos geomorfológicos, en fin, esas cuestiones no se desprecian, ¿no? Pero la crítica es una crítica filosófica, y la otra es la de la sociología de la geografía. La sociología de la geografía, aquí sí que hay, bueno, muchísimos, el mismo. A veces no es que los geógrafos escriban un libro de sociología de la geografía. Los geógrafos, y supongo que con otras disciplinas pasará más o menos lo mismo, intentan hacer un panorama de cómo se encuentra su situación. Yo creo que leen a 4 o 5 de los sociólogos, Kuhn, por ejemplo, que es un libro de cabecera que está en boga, y entonces lo que hacen es intentar explicarse la disciplina desde esa perspectiva. Yo no sé hasta qué punto tienen conciencia de la situación en la que se encuentran, ¿no? Pero, por ejemplo, Capel utiliza, por ejemplo, dice, a la hora de hablar de la geografía hay que tener en cuenta la dimensión intelectual. Supongo que se referirá a la cuestión de las teorías, a la cuestión de si hay conceptos esenciales, la dimensión intelectual, lo dice así, y la dimensión profesional. Supongo que también podrá estar eso atravesado por la idea de dimensión intelectual en la universidad y la dimensión profesional, la geografía aplicada, sí, pero como está lo suficientemente oscuro para que cruce por todos estos. Entonces, claro, dice, y una disciplina, dice, la recomposición de los campos disciplinarios es sin duda constante, vista en una perspectiva histórica. Quiere dar una sensación de dinamismo, dice, pero también puede comprobarse que no siempre las nuevas líneas de investigación, convertidas en subdisciplinas, dan lugar a una rama científica autónoma. Todo este artículo es un bosque entero, pues son ramas por todos los sitios que parten de un tronco común y que se van desplegando, se parece un drago canariensis, ¿no? Bueno, pues entonces una rama científica autónoma, y que no todas que empiezan a desarrollarse son a la larga viables. No todas son viables, y a continuación dice, esto solo ocurre cuando se dan condiciones sociales apropiadas. Volvemos otra vez al argumento anterior, ¿no? Pero que no son las condiciones sociales apropiadas las que hacen una disciplina, la podrán hacer para fundar un departamento en la universidad, pero una categoría científica es ella la que hace
la que hace viable a la comunidad. Y si no la hace viable, pues tanto mejor, porque a lo mejor no discuten tanto y entonces empiezan a investigar sobre cosas. Pero, bueno, pues este es el argumento. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Yo creo que lo que está haciendo es utilizar la distinción interno-externo, intelectual, profesional. Y entonces dice que las condiciones apropiadas para la fundación de una disciplina son las condiciones de la comunidad, las condiciones sociales apropiadas. Lo he subrayado así, y dice, es decir, cuando el grupo de científicos que trabaja en un campo intelectual puede convertirse en una comunidad científica autónoma con apoyos sociales, o sea, como diría Toulmin, cuando encuentra un nicho ecológico, es decir, institucional adecuado, y ya está fundada una ciencia. Y luego reclama la dimensión intelectual. Pero bueno, ¿por qué la reclamas? Es decir, son las condiciones externas las que constituyen la geografía, pero luego necesitas esa parte intelectual. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues bueno, a mi juicio, y claro, siguiendo en la línea de la teoría del cierre categorial, lo que pasa es que una ciencia se da en un contexto global al que podríamos llamar un mundo heredado. El mundo heredado es el mundo contexto, pero también es el mundo precursor de esa ciencia. Y atención con esto, porque releyendo otra vez el tomo 1 de la teoría del cierre categorial, por lo menos a mí me ha pasado, cabe la posibilidad de una interpretación sustantivada del concepto de mundo heredado, creo. Cuando nos imaginamos el mundo heredado como el escenario en el que se dan las ciencias, como un escenario, pero creo que la intención es que el mundo heredado tiene que verse desde la categoría científica, no al revés, no como que existe un mundo heredado y llegan allí las categorías como los actores de un teatro, sino que es en cada categoría descubriríamos el mundo heredado de esa categoría, y en la categoría geográfica tendría que tener un mundo heredado. Como no la puede reconocer de ninguna manera, la existencia de mundo heredado como mundo contextual y como mundo precursor y como mundo resultante, pues tiene que fraccionar entre la parte intelectual y la parte profesional. ¿Por qué? Porque ese mundo heredado está atravesado por los materiales antropológicos, por los materiales del espacio antropológico, y cuando el mundo heredado se empieza a conformar a nivel del eje circular, empiezan a aparecer los sociofactos, la comunidad científica, y cuando empieza a aparecer en la escala del eje radial, empiezan a aparecer los trazos o los artefactos, y empiezan a aparecer, por ejemplo, en la cartografía, los mapas antiguos, o los estudios de batimetría, es decir, el ir en el barco desplegando una plomada con una cuerda para ver las profundidades, que luego va a dar lugar a las isolíneas de las curvas de nivel en cartografía. Entonces, y desde la perspectiva del eje angular del espacio antropológico empiezan a aparecer construcciones mitológicas, pues la misma construcción de los mapas T de la época de San Isidoro, que tienen en cuenta la tripartición del mundo según, bueno, no según, pero bueno, que nos remite a los Reyes Magos, a los 3 continentes, etcétera, etcétera. Y esto es lo que no está teniendo en cuenta la coordinación o el engranaje de los sociofactos, artefactos, trazos y mitos conformados en nematologías o envueltos por nematologías y a la vez cruzados por ortogramas ideológicos de los sujetos, ya no nematologías como construcciones, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Y entonces ese es el problema que tiene Capel aquí. Concluyendo, el problema de la respuesta a la pregunta ¿qué es la geografía? No es una pregunta, la pregunta misma no es una pregunta geográfica, es una pregunta noseológica, filosófica. El punto de vista de la noseología no es exclusivo, existen otros puntos de vista necesarios pero insuficientes. Esos puntos de vista son la epistemología de la geografía o la versión de la epistemología de la geografía que hacen los geógrafos, y existen documentos, la historia de la geografía o la sociología de la geografía. Son insuficientes, al menos como están
y como están siendo tratados, mucho menos. Un análisis del supuesto cierre categorial de la geografía tendría que tener en cuenta una teoría de la ciencia desde el punto de vista noseológico. Noseología, en la tradición, tiene una historia muy grande, desde la Edad Media hasta la actualidad. Muchas veces noseología hace mención a teoría del conocimiento a lo largo de la Edad Moderna, otras veces es epistemología la que se llama teoría del conocimiento, pero cuando desde el materialismo filosófico se utiliza epistemología, no se está, repito lo de antes, no se está en estas tradiciones, se está utilizando un término con el que se está abriendo un campo por los intersticios de otras teorías que no han sabido ver la constitución de este campo. Yo creo que eso es lo que se puede decir tanto de la geografía como de la noseología que se está utilizando para analizar la misma. Y hasta aquí la primera parte.